Me llamo Erwin McRae y cumplí 74 años el invierno pasado. Durante la mayor parte de mi vida fui profesor de historia en un pequeño pueblo de Indiana, de esos que usan cardigans con coderas y aún creen en las notas de agradecimiento escritas a mano y las presentaciones adecuadas. Me jubilé el año en que falleció mi esposa, Mabel. Eso fue hace 6 años, aunque el dolor de su ausencia no ha disminuido ni un ápice. Mabel fue mi brújula, mi ritmo, mi razón. Cuando murió, la casa me pareció tan grande y silenciosa que incluso el zumbido del refrigerador por la noche me hacía sentir como si estuviera invadiendo el espacio de otra persona. Los días se alargaban interminablemente, uno tras otro. Mantenía las cortinas abiertas para que entrara la luz del sol, pero rara vez ayudaba. El silencio tiene un peso, una densidad, y en esa casa me oprimía el pecho como un bloque de hormigón. Mi hijo, Patrick, me sugirió que vendiera la casa y me fuera a vivir con él y su esposa, Lindsay. Al principio, dudé. Orgullo, quizás, o tal vez miedo a convertirse en la carga de alguien. Pero insistieron. «Tenemos mucho espacio», había dicho Patrick por teléfono. «El sótano está terminado, tiene entrada independiente y baño. Será como tener tu propio apartamento, y a los niños les encantaría tener al abuelo cerca». Recuerdo esa llamada con claridad, porque acababa de quemar mi almuerzo intentando calentar sopa, y la alarma de incendios me había asustado tanto que se me cayó la olla al suelo. Agradecí la oferta. Agradecí no tener que comer en silencio todos los días. Agradecí que alguien todavía me quisiera cerca. Así que vendí la casa que Mabel y yo habíamos construido juntos, y me mudé a su casa en las afueras de Indianápolis. El sótano era tal como lo describían, un espacio amplio y limpio con un sofá, una pequeña cocina y mi propio baño. Incluso habían instalado una estantería con mis viejos libros de historia y enmarcado una foto de Mabel y mía de nuestro 35º aniversario. Por un tiempo, creí que esto sería una segunda oportunidad. Me imaginaba ayudando con las tareas, contando historias de mis años en el aula, tal vez incluso enseñando a mis nietos a jugar al ajedrez como Mabel me enseñó una vez. Esa ilusión no duró mucho. Patrick se había distanciado con los años. Siempre estaba trabajando, siempre con prisas, siempre mirando su teléfono. El hombre que solía pasar horas construyendo modelos de aviones conmigo, ahora apenas me miraba a los ojos en la cena. Lindsay fue cordial al principio, sonriendo de esa manera tensa que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba en el sector inmobiliario y siempre estaba en movimiento, siempre vestida como si fuera a la batalla. Sus hijos, Hannah y Lucas, eran adolescentes, siempre enchufados a sus pantallas y auriculares. Murmuraban saludos, si acaso. Nadie se sentaba realmente a comer. Nadie me preguntó qué tal había ido mi día, pero me dije a mí misma que era solo una adaptación, que volvería a encontrar mi lugar. Intenté no estorbarles. Hice la compra con mi pensión, cociné mis comidas e incluso compré mi propio detergente. Ayudaba cuando podía. Arreglaba un cajón roto, cortaba el césped cuando me lo permitían las rodillas. Recogía a Hannah del colegio cuando su madre estaba en una visita. Consideraba estas cosas no como tareas, sino como contribuciones. Prueba de que no solo ocupaba espacio. Pero poco a poco, las señales empezaron a aparecer, sutiles al principio. Lindsay empezó a hacer comentarios como «tenemos que poner orden por aquí», mientras miraba fijamente mi colección de libros. Una vez me preguntó si podía guardar mis trastos en contenedores para que no estropearan la estética. La cafetera de arriba desapareció un día, y cuando le pregunté por ella, dijo que la necesitaba para sus jornadas de puertas abiertas. Cuando le ofrecí comprar otra, dijo, «No, no pasa nada, papá. De todas formas, tú no bebes tanto». Poco después, le siguió el microondas. Luego,
el sillón del sótano que tanto me encantaba, un viejo sillón reclinable que tenía desde los 90, desapareció. Lo encontré en el garaje, cubierto con una lona. Estaba ocupando espacio, había dicho, y el olor era como mohoso. Patrick rara vez intervenía. Parecía atrapado entre roles, hijo obediente y esposo exhausto, y podía ver el conflicto interno en sus ojos. Una vez los oí discutir a altas horas de la noche. La voz de Lindsay era estridente, cortante, cortando las rejillas de ventilación como cuchillos. Simplemente se sienta ahí como un maldito fantasma, espetó. No podemos seguir haciendo esto para siempre, Pat. Esta es nuestra casa. Esa palabra, fantasma, se me quedó grabada. Nunca me había visto de esa manera, como alguien que rondaba un espacio que no me quería, pero la verdad aterrizó con cruel claridad. Estaba en su casa, no en la mía. Ya no. Nunca me pidieron directamente que me fuera, pero cada cambio, cada exclusión, cada objeto que faltaba, lo susurraba más alto que las palabras. Me esforcé más por ser invisible, por no pedir que me llevaran, por lavar la ropa cuando no había nadie más en casa, cocinar comidas que no dejaran olores arriba. Una vez me disculpé por usar el horno. Lindsay puso los ojos en blanco y dijo: «No es un delito, Erwin. Solo intenta no quemar nada, ¿de acuerdo?» Sonreí y asentí. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Había vendido mi casa. Mis ahorros eran modestos. Una residencia de ancianos estaba fuera de cuestión, no solo financieramente, sino emocionalmente. La idea de terminar mis días entre desconocidos me revolvía el estómago. Quería creer que aún tenía un lugar, que aún valía la pena. Pero algunas noches, mientras yacía en el duro colchón de la cama del sótano, oía risas arriba, mis nietos, mi hijo, Lindsay, y sentía que el sótano mismo me tragaba. Recordé cómo Mabel solía insistir en las cenas familiares, en las noches de juegos de mesa, en los picnics de los domingos. Nuestra casa siempre había sido ruidosa, desordenada, llena de calidez. Ahora vivía debajo de una casa que me era silenciosa. Y comencé a preguntarme, ¿había vivido demasiado? ¿Había abusado de mi hospitalidad en un mundo que ya se había despedido? Una noche, después de que Patrick y Lindsay se fueran a una cena y los niños estuvieran encerrados en sus habitaciones, encontré una nota pegada con cinta adhesiva al refrigerador de la cocina del piso de arriba. No estaba dirigida a mí, pero bien podría haberlo estado. Escrita con la meticulosa letra de Lindsay, decía: «Necesitamos hablar sobre planes a largo plazo para Erwin. Esto no puede durar para siempre». Me quedé mirando la nota durante un largo rato, con las manos temblorosas. No eran las palabras. Era el hecho de que habían sido escritas, no habladas. Como si yo fuera algo con lo que lidiar. No un hombre, no un padre, no un abuelo, sino un problema, una carga, un desperdicio de espacio. Y esa noche, mientras me sentaba de nuevo en el sótano, rodeado de libros que nadie tomaría prestados y fotografías por las que nadie preguntaba, tomé una decisión. No iba a esperar a que me echaran, no iba a ser descartado como un mueble viejo. Descubriría lo que aún me quedaba, mis derechos, mi dignidad, y cuando llegara el momento, les recordaría que incluso un fantasma puede atravesar las paredes. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió. No con una explosión, ni con una gran confrontación, sino con esa violencia silenciosa que no deja huella, y sin embargo, nunca sana. Ese momento tan común en la superficie, que casi pierde su significado, hasta que se te clava bajo las costillas como una espina que no se despega. Había subido a preparar avena. Era algo que hacía una vez a la semana, normalmente cuando el resto de la casa aún dormía. Me gustaba el silencio de la cocina frente a la licuadora y el molinillo de café, y los suspiros constantes e impacientes de la vida moderna. La luz que entraba por la ventana que daba al este calentaba las baldosas bajo mis pies.
Estaba removiendo leche en la cafetera cuando Lindsay entró, con el pelo mojado por la ducha, con leggings y una sudadera que probablemente costaba más que todo mi conjunto. No me saludó. Eso se había vuelto normal. Hacía tiempo que habíamos superado la etapa de la cortesía. En cambio, abrió la nevera, sacó un zumo prensado en frío y se quedó apoyada en la encimera, mirando el móvil como si yo no estuviera. Dije en voz baja: «Buenos días, Lindsay». No respondió de inmediato. Siguió pasando el dedo. Entonces levantó la vista, y nunca olvidaré cómo ladeó la cabeza, como si me viera por primera vez, no por sorpresa, sino por frustración. «Usaste lo último de la leche de almendras», dijo secamente. Parpadeé, sin entender. Pensé que era la leche de la casa. Siempre compro leche normal. Sí, pero esa leche de almendras era para mis batidos. Son $5 la botella, Erwin. Miré la olla casi vacía en la estufa. Lo siento, no me había dado cuenta. Puedo ir a por otra. Resopló. Tú no conduces. Y Pat tiene el coche, así que no puedes. La forma en que lo dijo, como un veredicto, hizo que algo frágil se rompiera dentro de mí. Abrí la boca para disculparme otra vez, pero antes de que pudiera hablar, dejó la botella de jugo en la encimera con demasiada fuerza y se cruzó de brazos. «¿Sabes? Esto ya no funciona». Me giré para mirarla de frente. «¿Qué no funciona?» «Esta situación. Tú, viviendo aquí. Se suponía que era temporal». Su voz era controlada, pero podía oír la aspereza debajo. «Han pasado casi 5 años, y sin ofender, pero estoy empezando a sentirme como... no sé, como un peso muerto». Me quedé allí, sosteniendo la cuchara de madera, tratando de mantener la calma. «Pago el alquiler, Lindsay. Pago la compra. Ayudo en casa». «Apenas», dijo, riendo secamente. «Vamos, tú arrastras los pies en pantuflas, calientas la sopa, duermes la siesta. Pat y yo cargamos con todas las verdaderas responsabilidades. Y es agotador andar constantemente con pies de plomo solo porque eres... mayor». «Me pediste que viniera», dije. «Patrick dijo que querías que los niños estuvieran cerca de su abuelo». «Sí, bueno, eso fue antes de que nos diéramos cuenta de lo que significaba. Antes de que nos diéramos cuenta de que es como tener un tercer hijo en el sótano, solo que éste se olvida de apagar el horno y deja las luces encendidas toda la noche. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, ni una sola vez». «Ya veo», dije en voz baja. «No lo ves», espetó, dando un manotazo en la encimera. «Solo te enfurruñas ahí abajo en tu pequeña cueva, fingiendo que nos haces un favor siendo invisible. Pero no eres invisible, Erwin. Eres una presencia, un peso, y cada vez es más difícil respirar en esta casa». En ese momento, Patrick entró en la cocina, todavía en chándal, frotándose los ojos. Miró de Lindsay a mí, y pareció comprender al instante el tono de la habitación. «¿Qué pasa?» «Component placement», preguntó con la voz aturdida. «Tu padre usó la leche de almendras», dijo Lindsay, sin apartar la vista de mí. «Y estamos hablando de que quizás sea hora de hacer algunos cambios por aquí». Patrick suspiró. «Linds, ahora no. Si no es ahora, ¿cuándo?», logró ella, volviéndose hacia él. «Nunca se irá a menos que digamos algo. Va a vivir en nuestro sótano hasta que muera. ¿Y luego qué? ¿Heredamos las facturas y la culpa?» Patrick parecía incómodo. Me miró y esperé que dijera algo amable, algo protector, algo como el niño que crié una vez. Pero no lo hizo. Simplemente se frotó las sienes y dijo: «Quizás deberíamos sentarnos todos a hablar cuando no haya tanta tensión». «Claro», dijo ella, tomando su jugo y saliendo de la cocina. «Programemos una reunión sobre el fantasma en nuestro sótano. Añádelo a la agenda entre la terapia y la declaración de la renta». Y así, sin más, se fue. Patrick no me miró. Se sirvió café, dio un sorbo y salió de la habitación sin decir palabra.
Me quedé sola, con la cafetera aún hirviendo a fuego lento en la estufa, la cuchara aún en la mano, el aire cargado de algo peor que la ira, la despedida. Bajé las escaleras, sin hambre. Esa tarde me senté en mi sillón reclinable y me quedé mirando la foto enmarcada de Mabel en la estantería. Llevaba el vestido azul que había usado para el bautizo de Hannah. Sus ojos brillaban de bondad y curiosidad, y la imaginé de pie en esa cocina, viendo a su nuera hablarle así a su marido. Habría intervenido. Me habría protegido. Siempre lo hacía. Apagué la luz temprano esa noche. No quería que me vieran más. No quería vivir en una casa donde me consideraban una carga, una sombra. Pero la palabra que Lindsay había usado, peso, seguía resonando en mi cabeza. No porque doliera, aunque sí, sino porque lo reveló todo. Ya no formaba parte de su vida. Era un mueble, un elemento en una hoja de cálculo, una boca extra, un gasto, una molestia. Ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba. Ni una sola vez me habían agradecido el dinero que aporté. Ni los recados que hice. Ni las cientos de pequeñas cosas que hice para preservar la paz en esa casa. Me había convertido en una reliquia. Algo que tolerar, controlar, ocultar. Pero lo que Lindsay no sabía, lo que Patrick claramente había olvidado, era que yo no era solo una figura pasiva en una fotografía polvorienta. Había construido una vida, había hecho sacrificios, había enseñado a generaciones de estudiantes, enterrado a amigos y a mi esposa, soportado un infarto y 2 cirugías. Había sobrevivido. Y no iba a permitir que los últimos años de mi vida transcurrieran en un sótano, hablando de mí como si ya me hubiera ido. Esa noche me senté en mi escritorio y empecé a sacar papeles, registros bancarios, cartas viejas, formularios de propiedad. No sabía exactamente qué buscaba, pero me sentía como un hombre escarbando entre las cenizas en busca de una brasa aún encendida. Tenía que haber olvidado algo, algún detalle, algo que me ayudara, algo que demostrara que aún tenía terreno para pisar, algo que pudiera recordarle a mi familia que el fantasma del sótano aún tenía nombre. La semana siguiente a esa confrontación estuvo marcada por un silencio tan preciso y deliberado que casi parecía ensayado. Lindsay ya no me hablaba directamente. Si necesitaba que le transmitiera algo, se lo pasaba a Patrick o dejaba una nota escueta pegada al refrigerador. Patrick, a su vez, había adoptado los modales de un hombre en un limbo burocrático. Ni me defendía ni me atacaba. Simplemente sorteaba mi presencia con la neutralidad cansada de quien intenta no activar minas terrestres. La tensión en la casa se convirtió en una presencia propia. Flotaba en el aire como la humedad antes de una tormenta, y me encontré moviéndome más silenciosamente, apagando la televisión cuando oía pasos arriba, cronometrando el uso de la lavadora para que no coincidiera con el horario preferido de Lindsay. El sótano, antes un refugio, empezó a sentirse como una caja que se cerraba sobre mí. Luego vinieron las pequeñas pero drásticas reducciones, cada una enmarcada en el lenguaje de la administración doméstica, cada una un recorte tan sutil que podría considerarse circunstancial. El microondas que usaba desapareció una mañana. Cuando le pregunté a Patrick al respecto, me dijo, no funcionaba bien. Lindsay lo llevó a reciclar. No llegó ningún reemplazo. Unos días después, la cafetera desapareció. Demasiado desorden en la encimera, comentó Patrick, encogiéndose de hombros débilmente. Estamos racionalizando. La gota que colmó el vaso fue el sillón reclinable. Mi sillón reclinable. El único mueble que insistí en traer de mi antigua casa. Mabel me lo había comprado para nuestro 30º aniversario de bodas, después de que volviera a casa de una conferencia del distrito escolar con dolor de espalda. Lo habían retapizado una vez, y sí, se hundía un poco de un lado, pero aún me acunaba el cuerpo como ningún otro sillón lo había hecho. Me había quedado dormida en ese sillón reclinable durante las tormentas.
Leí todos los libros de mi jubilación en él, y una vez sostuve a mi nieto pequeño en sus brazos desgastados mientras dormía la siesta en mi pecho. Una mañana desapareció. Simplemente desapareció. La esquina donde había estado ahora contenía un contenedor de plástico lleno de productos de limpieza. Subí las escaleras, furiosa pero serena, y le pregunté a Lindsay dónde estaba. Ni siquiera levantó la vista del portátil. En el garaje. Necesitábamos más espacio ahí abajo. Estaba acumulando polvo y provocando las alergias de Hannah. ¿Pusiste mi silla en el garaje? Es mejor que la acera, Erwin, dijo, mirándome por fin con una sonrisa tan forzada que podría haber roto la porcelana. Me quedé en silencio, atónita, esperando a que Patrick interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Estaba sentado frente a ella, revisando su teléfono. No levantó la vista. Me giré sin decir nada más y caminé hacia el garaje. El sillón reclinable estaba allí, encajado entre una cortadora de césped y una pila de cajas de Amazon aplastadas. Una fina capa de polvo ya había empezado a asentarse en los reposabrazos. Me quedé de pie sobre él un buen rato, con los puños apretados y la respiración entrecortada. Quería llevármelo abajo, quería gritar. En cambio, me senté en él, en el frío tenue del garaje, y dejar que el silencio hiciera lo que había estado haciendo durante meses, erosionarme silenciosamente. Esa noche, durante la cena, que tomé sola en mi sótano, como siempre, traté de recordarme que todavía era una invitada en su casa, que había aceptado este acuerdo de buena gana, que los compromisos eran parte de la vida multigeneracional. Pero otra voz, una que no había escuchado en mucho tiempo, había comenzado a aflorar dentro de mí. Era la voz del hombre que había criado a una familia con el salario de un maestro. El hombre que había luchado con la junta escolar por mejores condiciones para sus estudiantes. El hombre que había sostenido la mano de Mabel durante la quimioterapia. Esa voz dijo: «Esto no es lo que acordaron. Esto no es amabilidad. Esto es borrar». A la mañana siguiente, Lindsay entró en el sótano. Una ocurrencia rara. Llevaba una canasta de ropa doblada, mi ropa, y la colocó sobre la cama sin hacer comentarios. Dije gracias. Ella no respondió. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo y miró a su alrededor. «Sabes, estábamos hablando de convertir este espacio en una oficina en casa», dijo con naturalidad. «Tiene buena luz, y con Patrick teletrabajando más a menudo sería útil». La miré fijamente. «¿A dónde iría?», sonrió. «Todavía no lo hemos decidido. Quizás a una residencia asistida. O podríamos buscar una de esas comunidades para personas mayores con actividades y transporte. Te podría gustar». Reí una vez, con amargura. «¿Te refieres a un lugar donde pueda estar fuera de la vista pero lo suficientemente cerca como para enviarte cheques en tus cumpleaños?» Se puso rígida. «Eso no es justo, ¿verdad? Estás distorsionando esto. Solo intentamos reclamar nuestro espacio». «Nunca fue tuyo para reclamarlo», dije poniéndome de pie. «Pagué parte de esta casa. Te ayudé con la entrada. Recuerdo el papeleo. Me pediste que fuera copropietaria para ayudarte a conseguir el préstamo». Su rostro cambió. Fue un destello, algo tenso alrededor de los ojos, pero lo vi. Un cálculo, seguido de la obligada recuperación. «Eso fue simbólico», dijo. «Una formalidad. En realidad no querías ningún control». «Quizás no lo quería entonces», dije. «Pero ahora estoy empezando a recordar que tengo algunos derechos». «No me amenaces», dijo con la voz fría. «Nadie me amenaza», respondí. «Solo estoy recordando los hechos». Más tarde ese día, rebusqué en mis viejas cajas de archivos las que había mantenido cuidadosamente etiquetadas con fechas y categorías. Encontré los documentos de la propiedad. Mi nombre estaba allí, nítido como el agua. Erwin McRae, copropietario, no coinquilino, no ocupante, propietario, igualdad de derechos. Me senté con esa verdad,
dejándola echar raíces bajo mí. Esa noche, Lindsay les dijo a los niños, casualmente, en la mesa del comedor de arriba, que estábamos buscando opciones para el abuelo, como si fuera una reliquia familiar extraviada. No me invitaron a esa comida, por supuesto, pero lo oí por las rejillas de ventilación. Oí a Lucas murmurar: ya era hora, y a Hannah preguntar si eso significaba que podía encargarse del sótano. Se me revolvió el estómago. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio hasta el amanecer, rodeado de carpetas polvorientas y los ecos de una casa que ya no reconocía. La mujer que me había sonreído cuando me mudé, que una vez me había agradecido por ayudarlos a construir una vida juntos, me había convertido en un elemento más de su lista de cosas por hacer. Y Patrick, mi hijo, mi único hijo, lo había visto todo sin decir nada. Recordé cuando tenía 6 años y se perdió en la feria, cómo corrí frenéticamente entre la multitud, gritando su nombre hasta que se me quemó la garganta. Cómo se aferró a mí después, sollozando en mi cuello. Lo abracé y le susurré: siempre vendré por ti, pase lo que pase. Y ahora, ya mayor, me di cuenta de que él no haría lo mismo por mí. No vendría por mí, me dejaría ir. Al día siguiente, fui a la oficina de registros del condado y solicité una copia completa de la escritura de la casa. La secretaria fue amable. Me entregó los papeles. Todo lo confirmaba. Tenía capacidad legal. No podían desalojarme. No podía ser reubicada. Esa noche me senté en la cama, sosteniendo los documentos como un escudo. Durante meses me había estado encogiendo, haciéndome más pequeña, más silenciosa, más fácil de ignorar. Pero ahora sentía algo más agitarse, una dignidad antigua y obstinada, el tipo de orgullo que no grita, pero tampoco cede. Aún no sabía exactamente qué haría, pero una cosa sí estaba segura: había terminado de hacerme el fantasma en el sótano. El momento que lo cambió todo no llegó con una gran confrontación ni un estallido estruendoso, sino que llegó silenciosamente, como el lento crujido de una puerta al abrirse en la oscuridad de la noche. Era una tarde cualquiera cuando sonó el teléfono de Patrick, mientras yo leía tranquilamente en el sótano. Escuché fragmentos de la conversación antes de que Patrick se levantara bruscamente, con el rostro tenso, una máscara de seriedad que no le había visto en años. Después de colgar, miró hacia las escaleras del sótano, como si dudara en hablarme, pero sabiendo que debía hacerlo. «Papá», empezó en voz baja, «tenemos que hablar de algo importante». Dejé el libro y asentí, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de decir. Patrick se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada fija en algo más allá del suelo. «Se trata de tu salud», dijo finalmente. «Lindsay y yo hemos notado algunas cosas que nos preocupan». Sentí un frío peso en el pecho. «¿Qué tipo de cosas?», swingué, aunque ya tenía una sensación de hundimiento. «Fallos de memoria», respondió Patrick, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Olvidar citas, extraviar cosas. Lindsay dice que a veces te ha visto confundido». Abrí la boca para protestar, pero levantó una mano con suavidad. «No te acuso de nada, papá. Solo queremos asegurarnos de que estás bien». Quería decirle que estaba bien, que perder llaves o olvidar palabras de vez en cuando era parte del envejecimiento normal, no un declive, pero la duda que sembraban empezaba a arraigarse. Durante los días siguientes, su preocupación se transformó en un lento asedio. Lindsay empezó a programar citas médicas sin que yo lo supiera, y Patrick me llamaba para recordarme que me hiciera pruebas y rellenara cuestionarios que apenas entendía. Hablaban en voz baja arriba, refiriéndose a especialistas y evaluaciones, con una mezcla de cariño y algo más frío, más clínico. Una tarde sonó el timbre. Abrí y me encontré con una mujer con bata blanca, portapapeles en mano. «¿Señor McRae?», preguntó amablemente. «Soy la doctora Simmons.
Estoy aquí para realizar una evaluación cognitiva. Me quedé atónita. Lo habían organizado a mis espaldas. Durante la siguiente hora respondí preguntas que no quería oír. Me costaba recordar detalles de mi infancia, nombres de expresidentes y fechas de eventos históricos que había enseñado durante décadas. Las preguntas parecían diseñadas para confundirme. Podía percibir el juicio tras su tono educado. Al terminar, me sentí agotada y disminuida, como si me hubieran arrancado una parte. Días después, Patrick me mostró los resultados. Hay un deterioro cognitivo leve, dijo con cautela. No es demencia, pero es algo que deberíamos controlar. Miré la página, las palabras frías y clínicas que parecían desnudarme. Me habían estado observando, analizando, categorizándome como frágil y en declive. Lindsay llegó poco después con un folleto de una residencia para personas mayores. Es un lugar precioso, dijo, con actividades, personal médico y gente de tu edad. Quería gritar que no había terminado de vivir, que seguía siendo el hombre que había capeado tormentas mucho peores que esta silenciosa rendición. Pero las paredes se cerraban. Empezaron a apoderarse de mi correo, a llamar a mis médicos para concertar citas sin mí, e incluso a cambiar las cerraduras del piso de arriba, diciendo que era por mi seguridad. Poco a poco me iban borrando. Una noche me senté solo en el sótano, con la única luz proveniente de la tenue luz de una lámpara de lectura. Pensé en Mabel y en cómo habría luchado con uñas y dientes por mí, cómo habría exigido respeto y dignidad. Pero se había ido, y me quedé solo para sortear esta tormenta sin su mano firme. Decidí entonces que no dejaría que me definieran por sus miedos y frustraciones. Empecé a recopilar documentos, historiales médicos, documentos legales, cualquier cosa que pudiera demostrar mi competencia y mis derechos. Encontré a un abogado local especializado en derecho de la tercera edad que accedió a ayudarme a comprender las protecciones que tenía. El camino fue agotador y humillante, pero también una recuperación. Poco a poco, comencé a asistir a grupos de apoyo y centros comunitarios, reconectando con el mundo más allá de las paredes del sótano. Encontré fuerza en las pequeñas victorias. Un médico que me escuchó, un vecino que se detuvo a charlar, una carta del abogado que afirmaba mis derechos. Este punto intermedio de mi historia fue un crisol. Puso a prueba mi determinación y me obligó a enfrentar no solo las traiciones de mis seres queridos, sino también los miedos ocultos dentro de mí. Pero en la oscuridad comenzó a surgir un nuevo propósito. Lucharía no solo por mi hogar, sino por mi identidad y dignidad. Y lo haría en mis propios términos. Puso a prueba mi determinación y me obligó a enfrentar no solo las traiciones de mis seres queridos, sino también los miedos ocultos en mi interior. Pero en la oscuridad comenzó a surgir un nuevo propósito. Lucharía no solo por mi hogar, sino por mi identidad y dignidad, y lo haría bajo mis propias condiciones. Puso a prueba mi determinación y me obligó a enfrentar no solo las traiciones de mis seres queridos, sino también los miedos ocultos en mi interior. Pero en la oscuridad comenzó a surgir un nuevo propósito. Lucharía no solo por mi hogar, sino por mi identidad y dignidad, y lo haría bajo mis propias condiciones. El cambio del control pasivo al engaño activo comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, como si Lindsay y Patrick hubieran decidido que la sutileza era más efectiva que la confrontación. Tras el intento fallido de presentarme como una persona con discapacidad mental, pensé que quizás se retractarían, recalibrarían, incluso reflexionarían, pero en cambio cambiaron de estrategia, dejaron de hablar de residencias de ancianos, dejaron de presionar para que hicieran evaluaciones. En cambio, se volvieron cálidos, complacientes y excesivamente serviciales, de una manera que hizo saltar todas mis alarmas internas. Lindsay empezó a prepararme el desayuno, algo que no había hecho ni una sola vez en los últimos 5 años.
Dejó notas alegres en la puerta del sótano. «Que tengas un buen día, Erwin». «Oh, avísame si necesitas algo». Patrick volvió a llamarme papá, no solo hola ni nada en absoluto. Incluso hubo pequeños regalos, una bata nueva, un libro sobre aviación de la Segunda Guerra Mundial, una botella de whisky que no había pedido pero que solía disfrutar en las noches de invierno antes de que muriera Mabel. Y lo supe. Sabía lo que estaban haciendo. No era reconciliación, fue seducción, de esas que preceden a la traición. Recordé los documentos de la casa, la escritura que llevaba mi nombre junto al suyo. Recordé al abogado que me dijo que tenía la tercera parte de la propiedad. Ese detalle no había cambiado. No se había ido a ninguna parte. Lo que había cambiado, sospechaba, era su plan de obligarme a renunciar a la propiedad voluntariamente. Llegó a su punto álgido el día que Patrick me invitó a almorzar. Solo nosotros dos, sin Lindsay, sin nietos, sin intermediarios. Hacía años que no me pedía nada que no implicara una transferencia bancaria o una reparación de la casa. Fuimos a un pequeño café del pueblo, uno que solía frecuentar con Mabel. Estaba nervioso. Podía notarlo en la forma en que removía el café, en la forma en que se aclaró la garganta 3 veces antes de decir algo real. «Papá», empezó, «solo quería decirte lo agradecidos que estamos de que hayas estado con nosotros. Estos años no han sido fáciles, pero sé que ha significado mucho para los niños tener a su abuelo cerca». No dije nada. Él continuó. «Y sé que las cosas se pusieron tensas por un tiempo, pero Lindsay y yo hemos estado hablando y nos gustaría facilitarles las cosas a todos». Esperé. El discurso se acercaba. «Estamos pensando en refinanciar la casa», dijo. «Los tipos de interés están bajos y queremos saldar algunas deudas y quizás hacer algunas reformas. Nada del otro mundo. Solo mejoras que beneficien a todos, incluyéndote a ti. Más espacio, mejor aislamiento, un nuevo sistema de climatización para que tu sótano no se congele todo el invierno. Y necesitas mi firma», dije rotundamente. Hizo una mueca y asintió. «Técnicamente sí. Eres copropietario. El banco necesita que todas las partes de la escritura acepten las nuevas condiciones. Pero es solo papeleo. No serías responsable de nada financieramente». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué la repentina generosidad?». Parpadeó y luego sonrió. «Solo queremos seguir adelante. Un nuevo comienzo. Dejar atrás el pasado, ¿sabes?». No le creí ni por un segundo, pero acepté pensarlo. Esa noche, revisé los documentos que dejaron en mi mesita de noche. No era una refinanciación. Era una transferencia de propiedad disfrazada de ajuste de préstamo. La letra pequeña lo dejaba claro. Al firmar, renunciaba a 1/3 de la propiedad y me convertía en un residente sin capacidad legal. Pasé las 2 horas siguientes mirando esas páginas, atónito no por su engaño, sino por su elegancia. Lo habían encargado un profesional. Sin duda, obra de Lindsay. Sabía de bienes raíces. Sabía cómo ocultar la traición entre cláusulas y notas a pie de página. A la mañana siguiente, pedí cita con mi abogado. Confirmó lo que sospechaba y me aconsejó no firmar. «Si lo hace», dijo, «pueden desalojarlo en 1 mes y no tendrá ningún recurso legal». Asentí. «¿Y si empiezo a vender mi parte?». «Puede», dijo con cautela, «pero se resistirán». Las ventas de propiedades en copropiedad pueden ponerse feas si los propietarios no cooperan. «No necesito cooperación», dije. «Necesito cerrar el asunto». Durante la semana siguiente empecé a reunir fondos. Contacté con una agente inmobiliaria, una vieja conocida que me recordaba de mi época de profesora. Aceptó tasar la propiedad discretamente y confirmó que mi parte, si se vendía de forma independiente, podría valer más de $200,000, dependiendo del mercado. Eso era más que suficiente para mudarme, reconstruir, empezar de cero. El único inconveniente era el tiempo. Tenía que actuar antes que ellos, antes de que volvieran a manipular la ley.
Pero Lindsay y Patrick no se quedaron de brazos cruzados. Esa misma semana, descubrí que mi cuenta bancaria había sido marcada por actividad inusual. Se había iniciado una transferencia de $10,000 a una nueva cuenta a nombre de Lindsay. No la había aprobado. Cuando confronté a Patrick, pareció genuinamente sorprendido. «Debe ser algún error», dijo, y luego evitó mirarme a los ojos. Congelé la transferencia, cambié mis contraseñas y les quité el acceso a mi cartera financiera. Se vengaron cortándome el internet y el teléfono. Sabía que eran ellos. Le dijeron al proveedor que me había mudado y que ya no necesitaba el servicio. Pasé un día entero restableciéndolo, lidiando con agentes de atención al cliente que me hablaban como si fuera un octogenario confundido, preguntando cómo encender una computadora portátil. Me subestimaron. Siempre lo habían hecho. Lo que no sabían era que lo había documentado todo. Los papeles de refinanciación falsos, la transferencia bancaria no autorizada, las terminaciones unilaterales del servicio y el intento anterior de presentarme como una persona con discapacidad cognitiva. Lo recopilé todo en una carpeta llamada Medidas de Protección y le di una copia a mi abogado con instrucciones explícitas. Si me pasa algo, dije, esto se libera. La presión se intensificó. Lindsay se volvió más fría, más brusca. Apenas disimulaba su desprecio. «Lo estás arruinando todo», me dijo una noche cuando Patrick no estaba en casa. «Intentábamos ayudarte, hacer que esto fuera manejable, pero tenías que ser difícil». «No», dije con calma. «Tenía que estar presente. No puedes borrar a un hombre solo porque sea un inconveniente». «¿Quieres estar sola?», siseó. «Bien, quédate sola, pero no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que nadie quiere lidiar con un viejo amargado». Esa noche cerré la puerta de mi habitación con llave por primera vez desde que me mudé. No por miedo, sino por estrategia. La batalla se había vuelto psicológica. No podía permitirme pasar de sonámbulo. Estaba tratando con personas que no veían a su familia, veían responsabilidades. Empecé a sacar mis objetos de valor, poco a poco, pieza por pieza. Documentos importantes, recuerdos personales, las pocas cosas que aún apreciaba. Los llevé a un almacén bajo un seudónimo. No confiaba en que no tomaran represalias una vez que descubrieran que no iba a ceder. Y entonces llegó la notificación. Una carta formal, impresa en cartulina gruesa y entregada por mensajería. Lindsay había iniciado un proceso legal para que me declararan mentalmente incapacitado. Afirmaba que me estaba poniendo en peligro, que había estado confundido, olvidadizo y posiblemente un riesgo de incendio. Patrick firmó la petición. Me senté en el sótano con la carta en la mano durante casi una hora, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando no de miedo, sino de algo más frío, determinación. No intentaban negociar, intentaban para eliminar. La fecha del juicio se fijó para 2 semanas después. Inmediatamente me sometí a una evaluación psiquiátrica y cognitiva independiente a petición de mi abogado. 3 especialistas aprobaron mi plena competencia, declarándome lúcido, capaz y legalmente protegido. Contrapresentamos los documentos, adjuntando pruebas de su manipulación financiera e intentos de transferir la propiedad sin mi consentimiento. La audiencia fue breve. El juez leyó los archivos, revisó las pruebas y desestimó su petición con visible disgusto. Lindsay se negó a hacer contacto visual. Patrick estaba pálido. Cuando el juez les advirtió sobre posibles cargos de abuso de ancianos si ocurría más manipulación, vi que algo se quebraba en Patrick. Tal vez era vergüenza, tal vez solo miedo. Después de la audiencia, pasé junto a ellos sin decir palabra. Salí a la luz del sol fuera del juzgado e inhalé profundamente. La guerra no había terminado, pero había ganado la primera batalla, y no tenía intención de detenerme allí. Lindsay había iniciado un proceso legal para que me declararan mentalmente incapacitado.
Afirmaba que me estaba poniendo en peligro, que había estado confundido, olvidadizo y que posiblemente representaba un riesgo de incendio. Patrick firmó la petición. Me quedé sentado en el sótano con la carta en la mano durante casi una hora, con el corazón latiéndome con fuerza, las manos temblando no de miedo, sino de algo más frío, determinación. No intentaban negociar, intentaban eliminar. La fecha del juicio se fijó para 2 semanas después. Inmediatamente me sometí a una evaluación psiquiátrica y cognitiva independiente a petición de mi abogado. 3 especialistas aprobaron mi plena competencia, declarándome lúcido, capaz y legalmente protegido. Contrapresentamos los documentos, adjuntando pruebas de su manipulación financiera e intentos de transferir la propiedad sin mi consentimiento. La audiencia fue breve. El juez leyó los archivos, revisó las pruebas y desestimó la petición con visible disgusto. Lindsay se negó a hacer contacto visual. Patrick estaba pálido. Cuando el juez les advirtió sobre posibles cargos por maltrato a personas mayores si continuaban con la manipulación, vi que algo se quebraba en Patrick. Quizás era vergüenza, quizás solo miedo. Después de la audiencia, pasé junto a ellos sin decir palabra. Salí a la luz del sol fuera del juzgado y respiré hondo. La guerra no había terminado, pero había ganado la primera batalla, y no tenía intención de detenerme allí. Lindsay había iniciado un proceso legal para que me declararan mentalmente incapacitado. Afirmaba que me estaba poniendo en peligro, que había estado confundido, olvidadizo y que posiblemente representaba un riesgo de incendio. Patrick firmó la petición. Me quedé sentado en el sótano con la carta en la mano durante casi una hora, con el corazón latiéndome con fuerza, las manos temblando no de miedo, sino de algo más frío, determinación. No intentaban negociar, intentaban eliminar. La fecha del juicio se fijó para 2 semanas después. Inmediatamente me sometí a una evaluación psiquiátrica y cognitiva independiente a petición de mi abogado. 3 especialistas aprobaron mi plena competencia, declarándome lúcido, capaz y legalmente protegido. Contrapresentamos los documentos, adjuntando pruebas de su manipulación financiera e intentos de transferir la propiedad sin mi consentimiento. La audiencia fue breve. El juez leyó los archivos, revisó las pruebas y desestimó la petición con visible disgusto. Lindsay se negó a hacer contacto visual. Patrick estaba pálido. Cuando el juez les advirtió sobre posibles cargos por maltrato a personas mayores si continuaban con la manipulación, vi que algo se quebraba en Patrick. Quizás era vergüenza, quizás solo miedo. Después de la audiencia, pasé junto a ellos sin decir palabra. Salí a la luz del sol fuera del juzgado y respiré hondo. La guerra no había terminado, pero había ganado la primera batalla y no tenía intención de detenerme allí. El silencio tras la vista judicial no fue paz, sino la pausa antes del golpe final. Lindsay y Patrick no me hablaron directamente durante días. La casa se convirtió en una cámara de presión, el aire cargado de tensión y resentimiento reprimido. Ya no intenté tender puentes. Cualquier lazo familiar que nos uniera se había quemado en la sala. Ahora solo éramos cohabitantes, adversarios legales dentro de una casa. Pero incluso entonces no habían terminado. Sabía que estaban preparando algo. Lo presentía en la forma en que Lindsay caminaba, más rápido de lo habitual, con la mirada fija y calculadora. Lo veía en la forma en que Patrick evitaba mi mirada, con la culpa convertida en amargura. Algo tramaban, pero no supe qué hasta que escuché su conversación una noche, a altas horas de la noche, por el respiradero del suelo. No sabían que había desviado el sistema de calefacción para que transmitiera el audio a mi habitación del sótano. Oí a Lindsay decir: «Tenemos que darnos prisa. Ya tiene abogado. Si vende, estamos perdidos». Patrick respondió: «Entonces quizá hagamos la casa insoportable. No querrá quedarse». «Ya es insoportable», espetó Lindsay. «¿Qué quieres que haga?»
¿Envenenarle el cereal? Ella se rió. Pero no era una broma. Ya nada lo era. Patrick no se rió. Susurró algo que no pude entender. Entonces Lindsay dijo, ¿sabes lo que deseo? Ojalá se fuera un día y no volviera nunca. Que simplemente desapareciera. Como hacen a veces las personas mayores. ¿No sería conveniente? No fue rabia lo que sentí. Fue algo más profundo. Una ruptura. Una comprensión de que esto no era simplemente negligencia, ni una diferencia de prioridades, ni siquiera resentimiento. Esto era odio, frío, considerado e institucional. El odio de alguien que quiere que te borres no por ira, sino por eficiencia. A la mañana siguiente, fui a mi abogado e inicié el proceso para vender mi parte de la casa. Me puso en contacto con una agente inmobiliaria llamada Claudia, perspicaz, profesional y con una empatía que no resultaba condescendiente. Me explicó los pasos a seguir. Presentaremos una notificación de intención de venta. Si los copropietarios no están de acuerdo, podemos impulsar una acción de partición. Es legal, aunque polémico, pero con su documentación es contundente. Esa noche entregué la notificación. Lo hice en persona. Esperé hasta la cena. Toqué la puerta del comedor como si fuera un invitado en mi propia casa y les entregué el sobre a Lindsay y Patrick. ¿Qué es esto?, preguntó Patrick, confundido. Mi intención formal de vender mi parte de la casa, dije. Encontrarás todos los detalles dentro. Tienes 30 días para responder. El rostro de Lindsay se contorsionó, entre la incredulidad y la furia. ¿Vas a vender nuestra casa? Mi casa, corregí. O mi tercio, que ya no es para tu conveniencia. O para que lo desestimes. ¡Vengadora!, empezó, pero Patrick la detuvo. Hablaremos con nuestro abogado, dijo. Tendrás noticias nuestras. No espero menos, dije, y salí. Por primera vez en meses, caminé con la espalda recta y la barbilla levantada. Los días siguientes fueron un torbellino. Claudia encontró un comprador casi de inmediato, una pareja de jubilados que buscaba mudarse más cerca de sus hijos. Fueron flexibles, discretos y dispuestos a mudarse rápidamente. La oferta resultó ser más alta de lo que esperaba. Acepté. Lindsay y Patrick, fieles a su estilo, se negaron a firmar el acuerdo. Acudimos a los tribunales. Mientras tanto, me mudé. Usé los ahorros de mi pensión y un pequeño fondo de emergencia para alquilar un modesto apartamento de una habitación en un edificio tranquilo, a las afueras del pueblo. Era pequeño, pero era mío. Llevé solo lo necesario: libros, ropa, algunas fotos de Mabel y la dignidad que, de alguna manera, había sobrevivido al horno de la traición. Cambié mi número de teléfono, cerré la cuenta conjunta que había permanecido inactiva y no di ninguna dirección de reenvío. Solo Claudia y mi abogado sabían dónde vivía. Cuando Lindsay y Patrick regresaron a la casa y encontraron mi habitación vacía, imagino que celebraron. Pero esa celebración duraría poco. Días después, su abogado recibió la citación judicial, una partición forzosa de la propiedad. La ley era clara. No tenían ningún fundamento legal para impedir la venta. El juez programó la audiencia final para un martes. No asistí. Claudia fue en mi lugar. No quería ver sus caras. No quería oír los últimos gemidos de las personas que me habían tratado como comida podrida en su refrigerador. En cambio, me senté en un banco del parque cerca de un pequeño lago, dando de comer migas de pan a un par de patos que se habían convertido en mis compañeros diarios. Claudia llamó poco después del mediodía. «Está hecho», dijo. El juez aprobó la partición. La casa se venderá. Recibirá su parte completa, casi 230,000 después de los honorarios. No sonreí, no aplaudí. Solo dije gracias. Luego guardé mi teléfono y me senté con los patos,
observándolos deslizarse por el agua, gráciles e intactos por la fealdad humana. 2 días después, recibí una llamada de Patrick. No reconocí el número. Había usado otro teléfono. Consideré no responder, pero algo en mí necesitaba escuchar su voz una última vez. «Papá», dijo, y por un momento recordé una versión más joven de él, agarrando mi mano en un museo, preguntando por dinosaurios. «¿Por qué haces esto?» «Porque dejaste claro que no me querías allí», respondí. «Te di años de mi vida, te di dinero, tiempo, ayuda, y me trataste como una enfermedad». «No es tan simple», dijo, con la voz quebrada. «Lindsay ... No culpes a tu esposa», interrumpí. «Dejaste que pasara, te mantuviste al margen, firmaste documentos, apoyaste sus peticiones, te silenciaste cuando más necesitaba tu voz». Guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Siempre has sido tan duro, tan orgulloso. Nunca pediste ayuda. Siempre me hiciste sentir que no era suficiente. Y me hiciste sentir desechable», dije. «Ambos fallamos, pero uno de nosotros intentó arreglarlo, el otro intentó borrarlo. ¿Podemos hablar? ¿En persona?» «No», dije. «No hay nada más que decir. La casa desaparecerá en unas semanas. Te sugiero que busques otra. Te deseo suerte, pero te la deseo desde la distancia». Y colgué. Me levanté del banco del parque y caminé lentamente de vuelta a mi apartamento, donde me esperaban mi pequeña tetera, mi libro y la imagen de Mabel sonriendo como si hubiera sabido desde el principio que la justicia llegaría. No ruidosamente, no violentamente, sino con la silenciosa firmeza de una puerta que se cierra desde dentro. El día que se vendió la casa, no pasé por allí. No quería ver el camión de mudanzas ni la expresión en el rostro de Lindsay cuando desconocidos entraran al pasillo principal y reclamaran un espacio que una vez protegió como una fortaleza. En cambio, pasé la mañana armando un viejo rompecabezas en la mesa de mi cocina, uno que Mabel y yo habíamos comenzado hace años, pero nunca terminado. Era una imagen de un granero rojo en otoño, con árboles brillando en naranja y oro. Ella siempre había dicho que los rompecabezas enseñaban paciencia y perspectiva. Había aprendido ambas a las malas. Claudia me envió los documentos finales de la venta con una simple nota. «Está hecho. Se han ido. Tu parte ha sido liquidada». Los fondos llegaron a mi cuenta 2 días después. Observé los números durante un largo rato, no porque no los hubiera imaginado, sino porque nunca pensé que significarían tan poco. Ya no estaba enojada, ni siquiera estaba aliviada. Me sentí acabado, como alguien que por fin había cerrado una puerta que llevaba años atascada, dejando entrar el aire frío y los ecos. El apartamento en el que vivo ahora es tranquilo, pero no silencioso. He hecho amigos aquí. Harold, del 3B, que juega al ajedrez como un general. Judith, del 1A, que trae pan de plátano todos los domingos y dice más verdades en 10 minutos que la mayoría en un año. Hay cenas comunitarias, noches de trivia, paseos a la biblioteca y ese tipo de pequeñas bondades que te devuelven al mundo. Trabajo como voluntario en la escuela local 2 veces por semana, dando clases particulares a estudiantes que tienen dificultades con la historia estadounidense. Les hablo de guerras y revoluciones, pero también les digo lo que la historia no siempre dice, que la dignidad es algo por lo que se lucha incluso cuando te cuesta todo. Un mes después de la venta, recibí una carta. Estaba escrita a mano con letra mayúscula, doblada dentro de un sobre roto y sin remitente. Supe antes de abrirla que era de Lucas, mi nieto. El chico que una vez se sentó en mi regazo mientras le leía novelas de misterio de Hardy Boys, antes de que los auriculares y la indiferencia se apoderaran de él. La carta era breve. Abuelo, lo siento. No entendía lo que pasaba. Mamá dijo cosas de ti que creía ciertas, pero ahora lo sé mejor. Te extraño. Espero poder verte algún día. Me quedé sentado un buen rato después de leerla. No porque lo curara todo,
no lo hizo, sino porque era la prueba de que algunas semillas aún germinan, incluso en tierra quemada. Le respondí con una nota corta, mi nueva dirección y una foto de Mabel y yo el día de nuestra boda. Escribí: yo también te extraño. Ven a visitarme cuando estés lista. La tetera siempre está encendida. No sé si vendrá, pero ahora creo que algunos puentes se reconstruyen paso a paso. Patrick nunca volvió a contactarme. Lindsay me envió un correo electrónico semanas después, frío y breve, informándome de que habían encontrado otra casa más cerca de sus padres y de que no impugnarían el acuerdo económico. No respondí, no por malicia, sino porque ya no me interesaba hablar con quienes llevaban años reduciéndome a una molestia. Pienso a menudo en Mabel. A veces le hablo, no con locura, sino con el recuerdo, como quien recita una oración o se lleva la mano a una tumba. Le hablo de los pájaros que hay fuera de mi ventana, del aroma a café recién hecho, del perro del vecino que insiste en visitar mi porche cada mañana. Le digo que lo logré, que recordé quién era, que cumplí mi promesa de no desaparecer jamás, ni siquiera cuando el mundo intentó reprimirme en silencio. El año pasado quemó mucho de lo que creía permanente: la familia, la confianza, incluso la idea de un hogar. Pero también forjó algo nuevo. Un yo no definido por otros, sino reclamado por una silenciosa resistencia. No necesito aplausos, no necesito reivindicación, solo necesito la firme verdad de una vida vivida con los ojos abiertos, las manos firmes y el corazón sin cargas. Y en este tranquilo apartamento, con la ventana entreabierta y el sol derramándose sobre el suelo, por fin lo he encontrado.